García Elizalde, él es trabajador del gobierno del Distrito Federal, miembro de la Asamblea General de Trabajadores, como les habíamos dicho, y viene también nuestro amigo y compañero José Luis Gobea, que él es miembro de la Central Unitaria de Trabajadores, que ha estado coordinándose con los compañeros del AGT y entiendo otras organizaciones. Hace unas semanas realizaron un muy interesante foro en un auditorio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que me pareció relevante por la cantidad de organizaciones de trabajadores del Distrito Federal y de personas que asistieron, pero sobre todo el contenido. Entonces vamos a platicar un poco de eso y de ahí se va a desprender, pues en parte, la situación laboral en la que se encuentran pues más de 100,000 trabajadores del gobierno del Distrito Federal. Compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, amigo. Un gusto estar por acá. Qué bueno que estén y bueno, contentos, pues, nosotros también. Gracias, nos halaga encontrarte pues en los proyectos estos que has intentado y has realizado pues desde hace rato, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo está este asunto del foro? ¿Cómo se llamó el foro y para qué lo hicieron? Bueno, en principio, pues vamos a tratar de contextualizar o de hacer un poquito de crónica, ¿no? Pues hará unos 4 meses aproximadamente que varios activistas que hemos bregado en el asunto laboral, sobre todo con trabajadores del gobierno del Distrito Federal, especialmente el camarada Rodrigo, pues ya lleva varios años, ¿no? Organizándose, me parece que lleva más de 10 años organizándose en relación a la problemática de los trabajadores del gobierno del Distrito Federal. Nosotros llevamos un poco menos de años, será un par de años, sobre todo esgrimiendo la problemática de las comunidades de adolescentes en conflicto con la ley, nombre rimbombante que le pusieron Yo ahora. que quería decir, tradúcenos eso a... Pues a la correccional para menores, ¿no? O sea, ¿tú trabajas o estás coordinándote con compañeros que trabajan en las correccionales para menores? Bien. Okay. O sea, asesoramos, acompañamos ahí estos procesos, que serán como cerca de 500 trabajadores, que no sé si valga la pena pues mencionar que a partir de que el gobierno federal entrega estas prisiones al gobierno del Distrito Federal, pues agarran y hacen una convocatoria masiva, y a casi 7 años y tal, pues pues completamente irregulares, ¿no? Como la gran mayoría de trabajadores del gobierno del Distrito Federal. Entonces, bueno, con estos preámbulos, conociéndonos un poco en el activismo, en este caso Rodrigo, nos convidamos a crear una coordinadora que le denominamos trabajadoras y trabajadores del gobierno del Distrito Federal en lucha. Y a partir, digamos, como de este nombre y de pues, una serie de dinámicas, sobre todo de reuniones y cuestiones así como muy, muy dinámicas, marchas, mítines, negociaciones con el gobierno y tal, pues hemos estado completando 4 meses aproximadamente. Y en estos 4 meses pues ha sido muy ilustrativo, bueno, sobre todo para los que tenemos un poco menos de idea de la problemática de los trabajadores, ¿no? Fue en enero, ¿no? Cuando hicieron el foro. ¿Cuántas organizaciones llegaron a este foro y cuál era el propósito de este foro de trabajadores? Sí, bueno, además del foro, pues ya decimos, ¿no? Es una pelea constante con el gobierno federal en la medida de por los grandes embustes, los grandes, digamos, envolvimientos a los trabajadores. Entonces, decíamos, han habido marchas, han habido mítines, volanteos, o sea, esta dinámica. El foro, bueno, pues es como una forma más, pues de ir exponiendo, de ir presentando la problemática de los trabajadores, pues en estos ámbitos, ¿no? En este caso, pues que se presentó en la Asamblea Legislativa, en donde acompañó una diputada de Morena, y para nosotros, bueno, pues es importante que esta gente se involucre, sobre todo porque nos interesa que coloquen el tema, pues en el legislativo, ¿no? A manera de, pues atraer la atención, porque el grueso, digamos, de la demanda se refiere al asunto de la basificación de más de 50,000 trabajadores, pues, ¿no?
O sea, entonces digamos, el objetivo o el asunto central de esta coordinación o de este frente es ver la cuestión de la basificación de los trabajadores. Por eso, porque firmas eso, me supongo que entonces hay muchísimos trabajadores o muchos trabajadores que no tienen base en el gobierno del Distrito Federal. Claro, claro. ¿Cómo cuántos serán? ¿Tienen más o menos una idea? En un principio, por ejemplo, bueno, pues el mismo jefe de gobierno reconoció un aproximado de 54,000 trabajadores. ¿De cuántos trabajadores en total? ¿De cuántos trabajadores? No sé si Rodrigo tenga el dato más preciso. Sí, primero que nada agradecer la posibilidad de utilizar los micrófonos para expresar estos puntos de vista, que son de hecho pues parten de una denuncia muy concreta sobre la política laboral que el gobierno del DF ha venido instrumentando, no de hoy, no de esa administración, sino desde hace ya un buen rato. El gobierno del Distrito Federal tiene, digamos, entre varias nóminas de trabajadores, un aproximado de 350,000 trabajadores. 350,000 trabajadores. Sí, hablando de los diferentes tipos de nómina y las diferentes formas de contratación, porque tiene diferentes formas de contratación. Tan solo de base, tan solo de trabajadores de base, hay alrededor de 150,000. 98,000 pertenecen al Sindicato Único, o mejor dicho, están agremiados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, y el resto en otros sindicatos que son, digamos, de unidades administrativas que se conocen como organismos públicos descentralizados. De esos 350,000, aproximadamente la mitad está contratado de manera irregular. Y estamos hablando de un aproximado de cerca de 200,000 trabajadores que no cuentan con estabilidad en el trabajo. Que no tienen estabilidad en el empleo. Oye, ¿estos incluyen a los trabajadores de las delegaciones? Sí. O sea, es el gobierno central, las delegaciones y los órganos descentralizados que decías. Así es. Sí, son 125 unidades administrativas. 125 en todas existen diferentes formas de contratación. Entre ellas están las delegaciones políticas. Diferentes formas de contratación. Ahí se me hace como que cuando dices esa frase es como la punta del iceberg. Sí, de hecho, tú recordarás, Héctor, que hace aproximadamente unos 8 años, 9 años, empezó a cuestionarse mucho el asunto de la contratación por honorarios. Sí, incluso se generó un movimiento en la Así es. DGRT y en otras partes creo y había un problema fuerte porque los trabajadores por honorarios estaban en una condición en la que casi su único derecho era trabajar. Así es, No sin nada. ninguna prestación, sin nada, y bueno, ni siquiera un día para enfermarte, ni nada. Bueno, hay compañeros que durante ese periodo que se mantuvo esta forma de contratación, porque esta culminó el año pasado, ya no hay trabajadores de honorarios, pero hay trabajadores que acumularon una antigüedad de casi 20 años trabajando como honorarios sin ningún tipo de prestaciones. Y ahorita no tienen reconocimiento de esa antigüedad. Ni reconocimiento de la antigüedad, no tienen derecho a la jubilación. Los gobiernos progresistas y democráticos del Distrito Federal les han arrebatado a miles de trabajadores 20 años de antigüedad que les corresponderían para poderse jubilar en un futuro próximo, así nada más arbitrariamente. Así es, y bueno, lo paradójico de esto es que quien ahorita se encuentra, digamos, encumbrado como el paladín de la izquierda por las acciones que ha emprendido y también porque se ha aventado muy duro en la crítica discursiva contra el gobierno federal y contra el gobierno de Mancera en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, que es al que me estoy refiriendo concretamente, fue cuando más se intensificaron estas formas irregulares de contratación. En ese periodo creció casi al doble la contratación de honorarios y se dio una figura adicional, varias figuras adicionales que no solo son irregulares, son anticonstitucionales. El trabajador eventual, que son trabajadores contratados por obra o por tiempo determinado, en ese periodo se creó una nueva figura que se llamó eventual ordinario y eventual extraordinario. Ah, caray, ¿eso qué significa? Pues invenciones, pues, de ocurrencias del jefe de gobierno, y luego otro peor, ¿no? Que es el trabajador contratado como autogenerado.
que es el trabajador que presta servicios, muy concretamente en las delegaciones políticas, servicios, digamos, de asesoría, servicios de darle clases o talleres, talleristas fundamentalmente, que le dan a la comunidad y que generan un cierto recurso. Ellas cobran a partir de ese recurso que se genera. Fíjate que en la universidad, en la UNAM, hay una modalidad parecida. Los talleristas de la cultura, los maestros de culturas de la universidad, así están trabajando. O sea, ellos les dan chance de que estén ahí, llegan los alumnos y ellos les cobran una lana por cada clase. Ya se ha venido haciendo y de eso viven. Sí, en la SEP también está utilizándose mucho eso. Trabajadores que son profesores, pero que no cuentan con una plaza, les dan oportunidad de dar educación física, por ejemplo, pero con una cuota de los alumnos, con eso les pagan. Bueno, los autogenerados, que de hecho no existen en la ley, no es una... La ley establece solo 2 formas de trabajadores. Definitivos y temporales. Así es. Entonces, todas estas formas se crearon precisamente en ese periodo, ¿no? Entonces, hoy, digamos, un poco en la idea de las críticas que se han exacerbado mucho, sobre todo con los trabajadores de honorarios, Miguel Ángel Mancera crea una nueva figura, que de hecho no hay cambios sustanciales, que le llama trabajadores del programa de estabilidad laboral, conocido como nómina 8, en donde metieron a todos los trabajadores de honorarios y a una muy buena parte de trabajadores eventuales ordinarios y extraordinarios. Ahora ellos ya cuentan, digamos, con 3 tipos de prestaciones, que es el servicio de salud. No tienen reconocimiento de antigüedad todavía, no tendrían derecho a jubilación, pero sí les dan servicios de salud, aunque todavía con muy, digamos, escasos resultados, porque todavía hay pruebas de que el gobierno del Distrito Federal no cotiza al ISSSTE y por lo tanto les niegan el derecho al servicio médico. Y les reconocen también el aguinaldo, una parte proporcional del aguinaldo, y vales de vacaciones también. Entonces, en este paquete entraron 32,000 trabajadores nada más. En nómina 8, nada más hay 32,000. Eso querría decir que quedarían todavía como unos 118,000 en condiciones irregulares sin estar en la nómina 8. Así es. Ahora, ¿qué pasa con esto de la nómina 8? Porque he escuchado, bueno, yo recuerdo que Miguel Ángel Mancera presentó este programa como que era la puerta para la basificación de todos. Y dijo, vamos a empezar en marzo del año pasado o algo así, dijo, vamos a empezar con las mujeres. Las vamos a meter a la nómina 8, van a estar trabajando un tiempo así en esa nómina. Bueno, él no mencionaba nómina 8, pero es lo que ahora sabemos que era ese asunto. Y al final de ese periodo van a estar con su base. En eso consistía el programa. El programa, efectivamente así fue presentado, pero no ha representado eso. De hecho, el contrato que firman los compañeros o que firmaron en enero, las compañeras primero en enero del 2015 y los varones en marzo del 2015, está muy clarito. Se trata de un contrato que culminó el 31 de diciembre del año 2015, e incluso dice, es con carácter de improrrogable, es decir, puede renovarse o puede no renovarse. O sea, ese contrato no se prorroga. No. Se podría hacer en una posibilidad otro contrato. Así es. Y es lo que se ha estado. Es un contrato por tiempo determinado, que culmina el 31 de diciembre. Ese contrato, a pesar de que todos los trabajadores que están contratados ahí hacen las mismas funciones, exactamente las mismas funciones que los trabajadores de base. Entonces, a ver, ahí hay otra violación constitucional, porque la fuente de trabajo o la materia de trabajo subsiste, entonces no tendrían por qué acabarte el contrato, ¿no? Así porque la materia de trabajo subsiste. Y luego, para colmo, tienes prestaciones y condiciones de trabajo distintas teniendo el mismo trabajo. Es otra violación a la Constitución y a la ley. Así es. ¿Cuánto nos queda, Iván? Sí, exactamente. Estos trabajadores contratados primero entraron en una, digamos, fase en donde fue anunciado con bombo y platillo de que se les iba a otorgar la base. Resulta que había compañeros eventuales que ya tenían derecho a la basificación de acuerdo a acuerdos que obtuvieron con el Sindicato Único de Trabajadores del GDF, en el que después de 7 años, 5 meses de trabajo, se les iba a otorgar la base.
ya había muchos trabajadores ya en la puerta prácticamente. Ajá. Y con el programa de nómina 8, todos los pasaron a la nómina 8 y ese acuerdo se suspende y los dejan sin basificación. Pero de por sí ese acuerdo ya tenía una base ilegal, ¿no? Porque sí, claro. A los 6 meses, un día, como trabajador, ya deberías de obtener tu base de acuerdo a la ley. Pero bueno, ya sabemos que no nos respetan ninguna ley y menos las de trabajo. Bueno, entonces, ¿qué está pasando con los que, porque ya terminaron los contratos, ¿no? Ya terminó el año de contrato. ¿Qué está pasando? ¿Sí los están recontratando o no? ¿En qué condiciones? ¿Cómo va el asunto? Sí, los están recontratando en su mayoría, pero hay casos muy concretos en donde no están haciéndole así. Por ejemplo, Miguel Hidalgo dio de baja a 400 trabajadores. Milpalta... ¿Quién gobierna Miguel Hidalgo, perdón? El PAN. El PAN. Con Xóchitl Gálvez. La Xóchitl se aventó 400 compañeros despedidos. Sí, aunque ahorita está, pues digamos, incluso se instaló un plantón de los trabajadores en las propias demarcación, ahí en las puertas de la jefa delegacional y están negociando, ¿no? Aparentemente, a pesar de que hay un compromiso de Miguel Ángel Mancera de que a esos trabajadores no se les iba a despedir. Pues no, porque vendría siendo, en vez de un programa de estabilización, un programa de canallada, porque si te hacen firmar un contrato, te meten a la nómina 8, que es que para estar en la puerta de basificarte, y eso más bien es la puerta para la calle, pues es una traición. Sí, en Iztapalapa se quiso hacer incluso con la totalidad de los trabajadores de nómina 8, que son 1,600, pero hubo un movimiento muy fuerte de los compañeros, incluso cerraron Rojo Gómez, cerraron el Ermita, y eso permitió que, digamos, entre comillas, se sensibilizara la delegada Dioné Anguiano. Y, ¿ella es del PRD? Ella es del PRD y ella, pues ahora sí que aseguró la recontratación de la totalidad de trabajadores. Pero fíjate, cosa curiosa, ¿no? La panista y la del PRD hacen lo mismo. Igual el PRI, ¿eh? El PRI en Milpalta, ahorita se acaba de anunciar 300 plazas suspendidas. O sea que la canallada contra los trabajadores no tiene ideología. Así es. Hacen las mismas perradas los de derecha, los de izquierda, sí. y los que dicen que son de centro. Así es, exactamente igual, pues, ¿no? En Tlalpan, quien gobierna es Morena. Uh-huh. Y el anuncio que se dio en Tlalpan, incluso intentaron cerrar la caseta Cuernavaca hace 2 días, porque se suspenden 400 plazas también. También Morena. Ahí la delegada, ¿cómo se llama esta muchacha? Se llama Claudia Sheinbaum, la esposa de Carlos Simas. De Carlos Simas, activista radical, más o menos de nuestras generaciones y todo eso. Y bueno, ahora se quiere mandar a la calle 400 trabajadores. Del CEU, ¿no? Era del CEU, sí. Sí, bueno, entonces sí, efectivamente, no tiene ideología como tú lo dices, ¿no? Sí. Están actuando de la misma manera en todos lados y bueno, porque tienen que cubrir los compromisos electorales que hicieron, o sea, las campañas fueron hechas por hombres y mujeres que necesitan empleo y los están queriendo clavar en esos empleos y no hayan otra más que despidiendo a los jefe de la delegación Cuauhtémoc dice que porque muchos eran operadores políticos y aviadores, pero ahorita que regresemos del corte le entramos a ese asunto, ¿no?